Hola a todos, estimados espectadores. Bueno, Europa está ardiendo, tanto en sentido literal como figurado, y de eso vamos a hablar hoy. Miren, suscríbanse al canal para conocer lo más interesante y podemos continuar. Miren, aquí tenemos a España y Francia. Estos son focos de incendio en muchos lugares diferentes. De repente, debido al clima seco y caluroso que se vuelve cada vez más caliente, estallan incendios. Y ahora se han extendido por España y Francia y se han convertido en unos de los más grandes en la historia reciente de estos países. Allá, la superficie afectada por estos incendios es tan grande que alcanzaría para varios micropaíses. La situación se está estabilizando. Dicen que es solo otra ola de calor y que llegará en unos pocos días, ya casi no falta nada. Podría convertirse en una nueva fuente de problemas. Y además, no todos los incendios han sido apagados. Miles de habitantes se ven obligados a salir de las afueras de Madrid. Esto es en España, por supuesto. Pero el miércoles empezaron poco a poco, gradualmente, a regresar a sus casas. La situación mejoró un poco, pero hay que decir que, lamentablemente, no todos, ni mucho menos, podrán regresar a sus casas. Porque no todos conservan sus casas. 24.000 ciudadanos evacuados pudieron regresar a sus hogares, y a otros 20.000 se les levantó el confinamiento en la Comunidad Autónoma de Madrid. Así es más o menos como se ve, y es simplemente una locura. En diferentes lugares los incendios alcanzan diferentes niveles de intensidad. Además surgen de manera espontánea. Bueno, ahí va una persona, se podría decir una persona cochina. Abre la ventana del coche, tira un cigarro que no se ha terminado de apagar, la colilla todavía está humeando, cae en la orilla del camino y prende fuego a todo lo que hay alrededor. Y ahora todo se prende fuego con solo un chasquido de dedos, así, y la electricidad estática. Obviamente estoy exagerando, pero por ejemplo... y en otros lugares también pasa lo mismo. Alguien no apagó el fuego, alguien pretende provocar un incendio. Y para que en clima seco y caluroso se inicie un incendio, no se necesita mucho tiempo. Son literalmente unos segundos. En toda España, desde principios de año, se han quemado 207.000 hectáreas de tierra. Este es probablemente el peor récord en toda la historia de este hermoso país. En Francia es la mitad, 92.000 hectáreas, y para Francia también es un récord negativo, pero no en toda la historia, sino en las últimas 2 décadas. En cuanto a Francia, ahí los gobernantes están preocupados porque todo esto puede reavivarse con más fuerza. Así, las autoridades de la prefectura de Gironda, la más afectada por los incendios forestales, informaron sobre una segunda noche relativamente tranquila, pero podría empeorar. Actualmente está vigente para todos el nivel naranja de alerta meteorológica y la temperatura del aire en algunas zonas alcanza los 41 grados. El clima se está calentando, todo esto empeora y naturalmente pueden ocurrir incendios. Es el momento perfecto para recomendarte mi segundo canal científico, donde precisamente hablo sobre el calor y todo eso. Aquí hay una gran cantidad de materiales sobre diferentes temas, desde el espacio hasta el clima. E incluso hay bromas sobre esos mismos Anunnaki, Nibiru, insectoides, terraplanistas y muchos más. Y también hay sobre la grasa. Aquí hay mucho sobre el tema de la grasa. Por ejemplo, hay un video divertido, se llama Todos vamos a arder, aquí está, y ahí justamente se explica por qué y debido a qué sucede eso. Además, se habla sobre la catástrofe térmica, y uno de los últimos videos es En el espacio no hay vida. Además, ahí también se habla sobre el océano. Pero bueno, volvamos a Europa y recorrámosla a todo galope. Los científicos advierten que el calor de junio que llevó, o mejor dicho, provocó estos incendios no será el único. Y en todo el continente, como dicen los británicos y los estadounidenses, Europa ahora se está calentando más que cualquier otro lugar. El continente se calienta y mientras más pasa el tiempo, peor será, peor y peor, lamentablemente. Y esto, por supuesto, no solo afecta al clima o a nuestras condiciones de vida, sino también a los negocios y a la economía. Por ejemplo, ya llaman a esta serie de incendios una especie de mini COVID. Los incendios en Francia, por ejemplo, han afectado a hasta 40.000 personas. La Cámara de Comercio e Industria de Burdeos Gironda comparó las consecuencias de los mayores incendios en el suroeste de Francia con un nuevo confinamiento para los negocios. El confinamiento, les recuerdo, afectó a una enorme cantidad de empresas, especialmente aquellas que se dedican al negocio hotelero, restaurantes y todo lo demás relacionado con la interacción con personas, viajes y otros aspectos. En la ciudad donde vivía en ese entonces, también en España, una enorme cantidad de restaurantes quebraron, incluso aquellos que habían estado operando literalmente durante cientos de años. El sector empresarial francés también está en riesgo y sigue sufriendo pérdidas cada vez más graves debido a uno de los incendios más fuertes.
Así, 40.000 empresas resultaron afectadas por el incendio. Esos son alrededor de 200.000 empleos incluso para un país con tantos millones de habitantes como Francia. Pero esto no es cualquier cosa, estamos viviendo una situación sin precedentes. Es como un mini COVID, es una catástrofe económica para nuestras empresas, que ya de por sí están sufriendo por la situación actual, declaró el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Burdeos, Gironda. 130.000 empleados ahora no pueden trabajar debido a los incendios, y la Cámara advierte que las empresas turísticas, que ganan alrededor del 80% de su facturación anual durante la temporada de verano, podrían encontrarse en una situación extremadamente difícil. Se evacuaron campamentos y hoteles que estaban en medio del bosque y se promocionaban como lugares naturales. Sí, una gran parte de todo eso. Además de todo, hay un problema con la energía. En Francia, por ejemplo, la red eléctrica regional requirió ajustes por parte del Operador Nacional de Redes de Transmisión. Además, parte de las líneas y subestaciones están desconectadas para que los bomberos puedan trabajar en condiciones seguras. Bueno, hasta la 1:30 de la tarde del miércoles, justo en el momento de grabar este video, no hubo interrupciones en la red principal debido a los incendios. Pero eso no significa que no puedan ocurrir. No quiero ser adivino, por supuesto, pero la situación realmente es muy complicada. Luego, en cuanto a España, parece que también ya están terminando la lucha contra los incendios. Y el primer ministro de España, Sánchez, dice que se ha notado y se ha logrado un progreso, y que se ha alcanzado mucho en la lucha contra el incendio más grande en la historia de España. Pero por cierto, él criticó la negación del cambio climático. Bueno, aquí se nota que el clima está cambiando. Por cierto, de nuevo, desde el punto de vista científico, no todos discrepan de que el clima esté cambiando. El debate está en las causas. O sea, puede que no sea el factor antropogénico, no necesariamente la actividad humana la causa de todo, sino otros factores. Y esa actividad ya sea el tercer o cuarto factor en importancia. Todo puede ser. En resumen, ahora el país empieza a ver la luz al final del túnel, y lo confirmo, muchos incendios realmente se están apagando. Pero hay que tener, según Sánchez, la máxima precaución. En el país comienza otra ola de calor que dificultará la lucha contra el fuego y aumentará los riesgos de que surjan nuevos incendios forestales en gran parte del país. Aunque la situación con algunos de los focos más grandes está mejorando, todavía es demasiado pronto para relajar estas medidas de precaución. Aquí, en muchas provincias, continúa la lucha contra el fuego. Las consecuencias de los incendios han afectado a casi 100.000 personas, en comunidades autónomas como Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Barcelona, bueno, en general en muchas. Las operaciones nocturnas resultaron efectivas, pero las dificultades persisten. Sin embargo, la orden de evacuación fue levantada en 13 municipios y eso es muy bueno, pero en general hay otros incendios. Solo que ya no son naturales ni de fuego, sino económicos. El asunto es que aquí Europa tiene un problema con Estados Unidos, de repente. Nunca había pasado y sin embargo aquí estamos otra vez. Y el acuerdo de esa misma Ursula von der Leyen al que muchos líderes europeos se oponían con Estados Unidos también está en duda. Aquí se dice lo siguiente. Amenazan con nuevos aranceles, qué tan serios son aún no está claro, pero que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos tiene problemas, eso sí. Así por ejemplo, la ONU tuvo problemas. Estos surgen principalmente porque la Unión Europea multa a las empresas de tecnología. Las multas a las empresas tecnológicas estadounidenses son enormes. La Comisión Europea impuso, por ejemplo, una multa de 890 millones de euros, y dicen que Trump estaba furioso. Él de inmediato explicó y acusó a la Unión Europea de usar prácticas comerciales desleales, y declaró que Estados Unidos llevará a cabo una investigación. Después él mismo tuvo problemas ahí. Pero lo peor es que incluso esas pocas cláusulas favorables que contiene este contrato, les recuerdo que ahí Europa se compromete a no usar cerca de 800.000 millones de dólares para la compra de armamento y otros 600.000 millones para la compra de recursos energéticos. O sea, realmente no hay nada especialmente favorable para Europa ahí. Pero incluso lo que hay ya está empeorando. Estados Unidos declaró que no es la alcancía de Europa y no vamos a permitir que lo sea. Trump declaró que ya ha comenzado una investigación. Y el gobierno federal tendrá la oportunidad de contrarrestar, según él, las prácticas comerciales desleales por parte de gobiernos extranjeros. Y los europeos recibieron, según nos dicen, muchas amenazas de Trump en las redes sociales. Pero en general ya todos estamos acostumbrados. Saben, también ese estrecho de Hormuz. Ahí lo cerraron, lo abrieron, lo cerraron. Bueno, en general todo es habitual.
El petróleo, de hecho, está subiendo de precio, luego baja un poco, pero no baja mucho, y la gasolina, el diésel, los condensados de gas y todo lo demás, tampoco es que ellos bajen mucho. O sea, no se están abaratando realmente, solo fluctúan un poco hacia abajo, hacia arriba, un poco más fuerte hacia abajo, hacia arriba, y en general así están las cosas. O sea, la electricidad naturalmente se está encareciendo, y muchas otras cosas también. En resumen, el problema es que el 19 de mayo la Unión Europea y el Parlamento Europeo acordaron cancelar a partir del 1 de julio los aranceles sobre los productos de Estados Unidos. Pero los legisladores insistieron en incluir mecanismos de protección en el acuerdo. Y ahora, si pasa algo, pueden incluso suspender la vigencia de este acuerdo. Si Estados Unidos ignora el arancel fijo del 15%, o si socavan el acceso de los sujetos económicos de la Unión Europea al mercado de los Estados Unidos. ¿Quién está promoviendo en la Unión Europea este rechazo a ese extraño acuerdo? Bueno, en general hay bastantes empresas así, por supuesto. Todo esto tiene que ver con las grandes empresas. Pero la Comisión Europea hizo que los nuevos aranceles a los productos de Estados Unidos se establecieran en un nivel del 10%, aunque supuestamente se introdujeron debido a la falta de acciones suficientes por parte de la Unión Europea para prohibir la importación de productos fabricados con trabajo forzado. Si los servicios digitales de la Unión Europea se ven afectados, no le irá nada bien. Y aquí nos cuentan lo siguiente. Ahora estamos mucho más seguros de nosotros mismos que hace un año. Pero, de nuevo, nunca había pasado algo así. Y aquí vamos de nuevo. Yo no veo esa confianza. El problema es enorme. Y bueno, ahí está toda la Unión Europea. Pero, por ejemplo, con ese mismo Pacta Pactagenos Mechtsem, es un problema enorme. A él le pronostican la renuncia y dicen que prácticamente no tiene autoridad. Y la fallida comunicación sobre los cambios en el gobierno llevó a un enfrentamiento, incluso dentro del propio partido. ¿Y Merz está pasando por la crisis más profunda de su propio partido? La crisis de confianza es la culpable de todo, con la popularidad del gobierno en mínimos históricos. Mucha gente está descontenta con ellos. Simplemente 3/4 partes de todos los habitantes y los miembros del gobierno están descontentos con Merz, incluso los extraterrestres de otros planetas están descontentos con Merz. La situación en este partido es más grave que a finales de los años 90. En ese entonces había un problema con las donaciones secretas. Bueno, ahora parece que no hay ninguna donación, es decir, no hay ninguna evidente. Pero puede que haya algunas secretas, pero aún no las han descubierto, si es que existen. Pero lo que sí hay es una crisis de confianza y decisiones ilógicas, incomprensibles e inconstantes, que llevan a una situación cada vez peor para la propia Alemania, desde el punto de vista económico, y también para toda Europa. Eso sí existe, y es muy evidente. Al canciller lo critican porque no usa mucho su autoridad para mejorar la situación dentro de su propio partido. Además de todo eso, pero asignan miles de millones de euros que simplemente se desperdician y al final el ministro de Transporte renuncia y ahí empiezan a cambiar las camas de lugar en ese mismo burdel. O sea, no está pasando nada bueno ahí. Ahora los socialdemócratas son tan populares que tienen una aprobación de apenas 12 o incluso 14%, es simplemente un montón enorme. Pero bueno, antes de llegar al poder, el bloque obtenía en las encuestas más del 30% y ahí, claro, está el problema. Según los resultados de las elecciones anticipadas, los conservadores bajaron de esa marca, pero en cuanto a la renuncia, por ahora nadie se atreve a hacer pronósticos. El único caso en que hubo una renuncia así fue en el 74, pero hasta entonces realmente no había pasado. Eso es lo único. Que a Gerhard Schröder lo obligaron a dejar el cargo de jefe del partido cuando algo no iba bien con las reformas. Ahora, por supuesto, todo está bien, todo es perfecto. Los alemanes empiezan a vivir cada vez mejor. Y por ejemplo, BMW está creciendo, aunque en realidad se están recortando miles de empleos. Ya les conté que el mayor consorcio Varta declaró bancarrota. Ahí también está Saudi. No todo va bien y lo mismo pasa con muchas otras empresas, pero por ejemplo, Mercedes sorprendentemente está comenzando la producción de drones. Es decir, muchas empresas están dejando de lado los pedidos civiles que ahora no son rentables porque los autos chinos están ocupando cada vez más espacio en el mercado, desplazando de ahí a los carísimos alemanes. Por ejemplo, sobre el último modelo de BMW, ¿sí? Decían que es igual que los autos chinos, pero mucho más barato. ¿Y para qué queremos un ala de Boeing que cuesta como un ala de Boeing? Si tenemos autos eléctricos normales, por ahí de 30 a 35 mil euros que tienen tantas cosas incluidas que solo les falta dar masaje. O tal vez sí lo hacen, solo que todavía no encontramos ese botón. Bueno, en resumen, planean recortar 8.000 puestos de trabajo en BMW en todo el mundo para el año 2027. En Alemania les están ofreciendo a los empleados, les están ofreciendo
un programa de compensación por salida voluntaria, pero igual nadie quiere irse a ningún lado, porque esas empresas, bueno, han formado a toda una generación. Y en Alemania van a hacer los recortes a través de la rotación natural de personal, además de trabajar con el programa de compensación, principalmente para quienes acepten dejar la empresa. En cuanto a la compensación, aquí la estamos implementando desde el año 26, desde octubre hasta finales del 27, y este programa está diseñado para todos. Para los empleados de Alemania, excepto para aquellos que trabajan directamente en la producción. ¿Y cuántos fondos se asignarán? Aún no está claro. Pero hay otro par de puntos. Es lo que contaba sobre la guerra. Si todo te va mal, invierte recursos en acciones militares, y de inmediato todo te irá bien. Así es como funciona la Unión Europea. Busca acelerar el acceso de las empresas a las innovaciones de los laboratorios de investigación. Y aquí lees y piensas, oh caray, la ciencia avanza, las tecnologías son increíbles. Pero resulta que todo eso es simplemente una máquina de muerte. Nos dicen que una nueva carta voluntaria debe ayudar a las startups y pequeñas empresas a probar sus productos en laboratorios europeos de vanguardia y centros piloto. La Comisión Europea aprobó esta misma carta, y ahora las pequeñas startups y las grandes startups podrán utilizar todos sus desarrollos en algún lugar por ahí. Y también tenemos aquí una iniciativa más amplia. El objetivo es hacer del bloque un líder, es decir, que Europa lidere a nivel mundial para el lanzamiento y crecimiento de empresas tecnológicas, pero ya lo vimos en el anuncio. ¿Qué hay ahí? Ese mismo. Es ese mismo desarrollo, ese mismo progreso científico y tecnológico. Todo está relacionado con la guerra. Bueno, y como probablemente ya un epígrafe para todo esto, o mejor dicho, no un epígrafe, sino más bien un cierre. Eso es un poco diferente. Usemos este material. Ahora mismo en Europa realmente se está perfilando un escenario de una guerra similar, y nubes de fuego en la misma Francia. Estas nubes también cubren nuestro futuro, el tuyo y el mío, y el futuro europeo, lo que sea. Todo esto está claro. No literalmente, sino en cuanto a una comparación, por así decirlo, pero sin embargo es una metáfora común. Pero es muy interesante observar este fenómeno natural, estos fuertes incendios forestales en Francia. Los autores, digamos, los formaron. Cumulonimbos. Son nubes tormentosas de fuego que crean nuevos focos de ignición. Bueno, así es, o sea, normalmente una nube se percibe como un medio, una herramienta más bien para traer frescura, sombra, pero aquí no es así en absoluto. Aquí la nube genera descargas eléctricas de tormenta incluso aunque se esté enfriando, y como resultado se producen rayos secos. O sea, no llega hasta el suelo, es decir, nada se enfría, y los rayos simplemente caen sobre el pasto seco y crean nuevos focos de incendios. Y por cierto, en España las tormentas secas tampoco son un fenómeno raro. Si se vuelven más frecuentes, todos tendrán enormes problemas. En fin, esperemos que todo esto se resuelva. Como se sabe, en la naturaleza no hay mal clima. Esperemos que la naturaleza nos ayude a todos nosotros. Y los problemas en algún momento se resolverán por sí solos, y ellos se adaptarán, se involucrarán. En fin, fórmulenlo como quieran. Adiós a todos.